Vamos a ver este ejercicio. Nos indican que ABC Compañía Anónima tiene una nómina para el mes de agosto del año 2000X0 de 78.000 unidades monetarias. Las retenciones de IRPF ya nos la dan, no tenemos que calcularlas. Hay veces que pues hay que calcularlas, pero aquí ya el ejercicio las da. 12.700 unidades monetarias. Esto, repito, esto no es un gasto para la entidad y lo vamos a ver en el asiento. Las retenciones laborales, fíjense. Hay tres tipos de retenciones laborales obligatorias en el país donde se encuentra ABC Compañía Anónima. Hay una seguridad social para contingencias, que como les indiqué, es una cotización que aporte de empresa, aporte de empleado, para que el empleado cuando culmina su periodo laboral, es decir, cuando se jubila, obtenga una pensión que se supone que es digna. También, por ejemplo, si el empleado tiene que darse de baja, por ejemplo, por una enfermedad, también lo cubre esta cotización de seguridad social por contingencias. La seguridad social por formación, si por ejemplo yo me quedo desempleado y quiero conseguir un nuevo empleo, yo puedo acceder a una serie de cursos, una serie de estudios que están pagados por el Estado, pero no es que solo pagado por el Estado, sino que hay un aporte empresarial y un aporte por parte del empleado para poder solventar ese gasto que se genera de formación y desempleo. Si por una causa justificada o no, la empresa decide prescindir de mis servicios, ¿sí? Decide despedirme, repito, de forma justificada o no, yo voy a tener derecho a una paga, a un paro, a lo que llaman aquí en España paro, y eso se obtiene, el tiempo que se percibe mensualmente va a ser proporcional al tiempo que yo tenga cotizado, ¿sí? Para la empresa es un 6%, en este ejercicio para el empleado la retención es un 1.5%. Estos ejemplos, estos porcentajes son de un ejercicio ficticio, ¿sí? No es lo que establece la ley de ningún país. Yo lo que quiero que aprendamos es más o menos cómo se hace el cálculo y cómo se hace el registro contable, ¿okay? Esto en las grandes empresas lo calcula recursos humanos. Lo que ustedes tienen que hacer como contables es registrarlo. Pero es muy importante que el contador sepa el cálculo. No solamente que yo lo sepa como empleado. Esto deberían enseñárnoslo a nosotros en bachillerato, por ejemplo, cómo calcular la nómina, cómo calcular la retención de IRPF, cómo calcular estas retenciones que nos realizan, cómo calcular un finiquito, ¿sí? Aprender a hacer eso, porque todos vamos a ser empleados en algún momento de nuestras vidas, durante toda nuestra vida activa, y qué menos que saber calcular y estar seguros de qué nos retienen y qué no, para poder reclamar en el caso que no estén haciéndose bien estos cálculos en la empresa donde estemos trabajando. Entonces, como empleados, todos deberíamos saber hacer esto. Como contables, tenemos que saber el cálculo para poder revisar. Si recursos humanos a mí todos los meses me manda la nómina, yo tengo que saber calcular para poder revisar y estar seguro que el cálculo de recursos humanos es correcto para yo poder registrar y hacer un asiento de diario, ¿sí? Adecuado, cumpliendo con normas, no solamente normas contables, normas fiscales y parafiscales, ¿okay? Si no, recuerden que la emisión de información financiera que se emitiría a terceros, a los usuarios de la contabilidad, pues no estaría correcta y me puedo meter en un problema como contador. Vamos a hacer los cálculos. Hay países donde el cálculo es mucho más engorroso porque se hace por semanas. Aquí, por ejemplo, en España el cálculo no son estos los porcentajes, pero sí la forma de calcularlo es directamente de la nómina se saca el porcentaje. Fíjense qué alto es el porcentaje, es un porcentaje más o menos real, ¿sí? Un 24% le corresponde a la empresa. Entonces, cuando veamos el gasto de nómina de la empresa, tenemos que estar claros que no es solamente lo que nos pagan mensualmente como nómina. Hay otra serie de gastos que implica tener empleados para una entidad. Además de la nómina, un 24% de esa nómina es un gasto para la entidad. Para la parte de formación, otro porcentaje alto de desempleo, hay que pagar vacaciones, hay que pagar utilidades, hay que pagar generalmente, muchas empresas tienen beneficios como
seguro privado, ¿sí? Hay que pagar horas extras, hay que pagar a veces bonos de productividad. Nos quedemos con que la empresa me paga 1000 unidades monetarias al mes o 2000 unidades monetarias al mes. No, un empleado es más costoso que esos 2000 que a ti te depositan en la nómina mensual. Vamos con el cálculo de la seguridad social para contingencias, 24%, 2%, 6% para la empresa. ¿En base a qué se hace el cálculo? Repito, en base a la nómina mensual. Si mi nómina mensual es 78.000, yo a esos 78.000 de todos los empleados, 24%. ¿Esto cuánto nos va a dar? 78.000. 18.720 unidades monetarias. Para la formación, 78.000, que es la nómina del mes de agosto, por el 2%, 1.560. Para el desempleo, 4.680. Para la parte del empleado, 78.000 por el 5%, son 3.900. Esta es la nómina de varios empleados. No nos especifica el ejercicio cuántos empleados son, pero son varios, ¿ok? No es esta la retención de uno solo. Vamos con la de contingencia, 78.000 por 390. Y la de desempleo, 1.170. No es que sumamos y registramos gasto de retenciones laborales contra retenciones laborales por pagar. ¿Por qué? Porque cada retención tiene un cálculo diferente, ¿sí? Es por un concepto distinto. Entonces hay que crear una cuenta contable para cada una de las retenciones laborales que se efectúan en la entidad, ¿sí? Y otra cosa que les quiero aclarar es que estos cálculos, así como todo lo que vemos en contabilidad básica aquí en las clases, existen software para cálculos de nóminas en las entidades. No es que esto se hace manual, no. Mínimo en tablas dinámicas de Excel, ¿sí? Pero ya las empresas, cuando las pymes y las grandes empresas tienen o manejan software no solamente de contabilidad, sino también administrativo, de costos y de nómina. Esto todo lo hace el sistema. Lo que tenemos que saber es parametrizar el sistema, recursos humanos, y nosotros como contables revisar y hacer el registro. Vamos a registrar esto en contabilidad. Vamos a hacer el formato de libro diario y vamos a ver cómo haríamos el registro de todos estos montos. Bueno, vamos a registrar la nómina del mes de agosto. Fíjense que estoy dividiendo este ejercicio, la parte del registro contable, en dos asientos. Por un lado vamos a tener el registro del gasto de la nómina y por el otro lado vamos a registrar el gasto para la entidad de esas retenciones laborales que acabamos de calcular. Entonces, en el primer asiento, bueno, primero tenemos el encabezado del libro diario. Recuerden que esto es un repaso de lo que venimos trabajando en contabilidad. Todo informe, todo reporte que se elabora a los usuarios de la contabilidad debe tener un encabezado para que el usuario sepa qué es lo que estamos presentando, qué es lo que estamos haciendo. ABC Compañía Anónima, libro diario, a la fecha en que vamos a presentar estos asientos, que es el 30 de agosto 2000X0, y muy importante, la unidad monetaria en que vamos a expresado en unidades monetarias. Fecha, 30 de agosto para los dos asientos. Me podrían preguntar, profesora, ¿podremos hacerlo en un solo asiento? Sí, sí pueden hacerlo en un solo asiento, pero de esta forma visualizan mejor, ¿sí?, qué corresponde al empleado y qué corresponde a la empresa desde el punto de vista de las retenciones. Entonces, vamos a tener en el primer asiento, la nómina son 78.000. Vamos a plasmar en el pasivo los cálculos que correspondían al empleado. Es decir, para la parte de contingencia, fíjense que es un pasivo para la entidad, son 3.900. Para la parte de formación,
390, que era un 0.5% de la nómina. Para el desempleo, 1.170. Las retenciones de IRPF, que son un pasivo para la entidad, pero es menos nómina para el empleado, porque es un monto que se le está reteniendo de la nómina a cada uno de los trabajadores de ABC Compañía Anónima, 12.700. Y a banco, fíjense, a banco, vamos a tener por acá la resta. Vamos a restar, para saber lo que se le transfiere a los empleados, hay que restar el monto de la nómina menos las retenciones. Y atención, esto es un cálculo de nómina muy sencillo, muy básico, solamente para practicar las retenciones laborales obligatorias por los organismos parafiscales del país donde está ABC. Pero la nómina generalmente se divide en el rubro de empleados que tiene la entidad. Es decir, si es una empresa manufacturera, van a haber obreros, entonces hay que tener gasto de nómina mano de obra directa, gasto de nómina mano de obra indirecta. ¿Por qué? Porque eso forma parte del costo de ventas. Hay que tener un gasto de nómina para los empleados de ventas, si hay vendedores, ¿sí? Hay que tener una nómina administrativa. Entonces, cada tipo de nómina tiene que crearse una cuenta contable y generalmente van en asientos distintos. ¿Por qué? Porque luego esos gastos de nómina se distribuyen en distintas partes del estado de resultados. A grosso modo, aquí englobamos todos los empleados de ABC en una sola cuenta de gasto de nómina. Y además hay otros conceptos que afectan a la nómina. Por ejemplo, las horas extras, los pluses por productividad, las faltas. Por ejemplo, si un cajero tiene un faltante en caja, podría deducirse acá y expresarse o plasmarse en este asiento. Si hay una cuenta por cobrar de un empleado, también puede hacerse una deducción de esa cuenta por cobrar empleados cuando se registra la nómina. Se disminuiría por el haber la cuenta por cobrar empleados por la cantidad que ese empleado decide pagar mensualmente de su nómina. Podríamos tener horas extras también. Entonces hay distintos conceptos que se suman o se restan en la nómina. Esto sería lo más básico y donde vemos plasmado lo que nos interesa de la parte del pasivo laboral por concepto de retención. Entonces tenemos en el debe 78.000 y vamos a tener por el haber la retención que se le hizo al empleado de 3.900 para contingencias de la seguridad social, 390 por formación, 1.170 por desempleo. Muy importante, esos 12.700 que nos indicaban de retenciones de IRPF, eso es un pasivo, ¿sí? Fíjense que estamos disminuyendo los 78.000, los 12.700 están disminuyendo por el haber. Y la diferencia entre lo que yo tengo de nómina menos todas estas retenciones, banco. Es lo que se le transfiere realmente a los empleados mensualmente. Menos 3.900, menos 390, menos 1.170, menos 12.700, 59.840. En otro asiento, bueno, aquí para registrar pago de nómina mes de agosto 2000X0. Para la parte de la entidad, vamos a registrar por el debe los gastos, que son los porcentajes de cálculo que hicimos para la seguridad social, formación, desempleo, pero que correspondían al empresario, a la entidad, a la empresa. Entonces eso sí es un gasto. Vamos a registrar 18.720, en formación 1.560 y 4.680 en la parte de desempleo. Podrían preguntarme, profesora, ¿se puede crear una cuenta que diga retenciones laborales por pagar general, donde sume todo? No, la respuesta es que no. Porque cada cálculo, cada porcentaje, cada concepto, cada fin es distinto. Entonces hay que crear una cuenta contable para cada uno
una de las retenciones laborales que existan en el país donde esté la empresa donde ustedes llevan la contabilidad. Hay que crear una cuenta para cada uno de estos apartados. Nada de una cuenta pote o genérica. No. ¿Ok? No, porque confunde al usuario. No, porque estaríamos incumpliendo con un principio de revelación suficiente. Entonces, vamos a tener por pagar para la cuenta contable de contingencias 18.720. Para la parte de formación 1.560. Y para la parte de desempleo 4.680. Para registrar retenciones laborales agosto 2000X0. Sumarían debe, sumarían haber y estaríamos listos con este ejercicio. Como siempre les digo, cualquier duda o comentario por favor me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. ¡Chao!